En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador, Espíritu Divino, a visitar las almas de tus fieles, y concede que nuestros corazones se alimenten con dádivas celestes. Eres testigo fiel de los cristianos, sublime don de Dios omnipotente, caridad, fuente viva, eterno fuego, que das vida divina a nuestras mentes. Haz que por ti al Padre conozcamos, y al Verbo eterno, su Hijo Jesucristo, y creamos por siempre en todo tiempo, en ti que eres su Espíritu divino. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar esta quinta plática, dejándonos de alguna manera instruir y enseñar por la palabra. Y al comienzo de esta quinta plática, que es Espíritu Consolador, quisiera como señalar, tal vez es una verdad sabida, conocida, pero vale bien recordarla, que nos ayuda también para hoy sacar mayor provecho de lo que vamos a hablar. ¿En qué consiste la vida espiritual? Si ahora uno haría una encuesta entre los cristianos y uno les preguntaría ¿en qué consiste la vida espiritual? ¿Qué responderíamos? Cada uno podría hacer hoy su pequeño ejercicio. ¿En qué consiste la vida espiritual? De la que oímos hablar mucho, de la que se nos habla mucho, y bueno, hay que cuidar la vida espiritual, alimentar la vida espiritual, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la invocación del Espíritu Santo, porque hemos de invocar siempre al Espíritu Santo si el Espíritu Santo ya está donado. Ayer decíamos que no hay que temer invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es que desde Él no esté queriéndonos visitar, porque su naturaleza es don del Padre y del Hijo, sino porque somos nosotros quienes necesitamos disponernos a que Él esté renovando en nosotros siempre sus dones. De ahí lo del bautismo en el Espíritu, ¿sí? No hace tanto al don de la gracia santificante como cualidad, sino la realidad del don que es Él mismo como plenitud de vida en nosotros, ¿no? Pero una de las definiciones o una de las descripciones más, por lo menos como más lúcida a mi parecer, que es la que enseñan los padres del desierto, que la vida espiritual consiste en adquirir el Espíritu de Cristo, ¿no? Todo lo demás tendiente a disponerse a eso, a vivir de eso y a, de alguna manera como a sostenerse en ello, consiste todo lo que ayuda a la vida espiritual. ¿Pero en qué consiste la vida espiritual? En adquirir el Espíritu de Cristo. Esto es lo que enseñan los padres del desierto, y también a nosotros nos viene bien pensarlo, porque estamos hablando y compartiendo algunas cosas del Espíritu Santo, y ya les digo, esto no es tanto porque les quiera instruir, sino porque al poner delante lo que la Sagrada Escritura dice, poder hablar de esto, refiriéndonos a los himnos de la Iglesia, el Veni Creator, la secuencia de Pentecostés. Bueno, estamos diciendo cosas del Espíritu, pero ¿por qué estamos diciendo cosas del Espíritu?
porque en verdad quisiéramos, o por lo menos yo quisiera que nosotros lo deseáramos más. Muchas veces agotamos nuestras fuerzas o las invertimos mucho en procurar todo aquello que hace a las consecuencias de la vida espiritual y no necesariamente a la vida misma. ¿Sí? Quisiéramos ya ser expertos en la oración con la palabra, quisiéramos ser ya virtuosos, cultivar la ascesis, las prácticas espirituales. Pero muchas veces no tenemos todavía el Espíritu de Cristo, ¿no? Lo hemos recibido, ¿sí?, como gracia y como don en los sacramentos. Pero hasta dónde el Espíritu de Cristo traspasa todas las dimensiones de mi existencia. El Espíritu Consolador, que es el tema de hoy, es uno de los temas que aparecen en la Sagrada Escritura refiriéndolo a Dios. Dios es consolador de su pueblo. El primer punto es esto: Dios es consolador de su pueblo. Y esto aparece en la vida en los relatos de los profetas, en los libros de los profetas. Dios consolador de su pueblo. Detrás del concepto de consolador está el concepto de aflicción, ¿no? Está el concepto de destierro, está el concepto de soledad. O sea, yo les voy a dar ahora las citas, por ejemplo, de Isaías, anunciando esto, y les voy a dar para rezar al final textos del libro de las Lamentaciones, atribuidas a Jeremías. Detrás de todos los anuncios de consolación está siempre la experiencia de la propia aflicción. Qué duro ha de ser para un alma tener su aflicción y no tener dónde esperar consolación. Y preparando este punto y quererlo compartir con ustedes, y en eso les quiero invitar a que recen, pensar en nuestro tiempo. ¿Cuántos sufren aflicción porque no tienen dónde volcarla? No solamente porque la tienen, porque una cosa es la aflicción, la traición, la soledad, el fracaso, la herida que uno carga de su niñez, de su falta de afecto. Esa es una aflicción, pero es mucho más profunda la aflicción por no tener dónde volcar la aflicción. Nuestra humanidad sufre, afligida por las mismas causas por las que sufrió afligida el pueblo de Israel, ¿no? La humanidad sufre porque necesita un consolador. O sea, necesita que alguien le restaure lo que él no puede hacer con sí mismo. ¿Quién de nosotros puede restaurarse en su amor si no encuentra un amor? ¿No? El profundo desencanto, decepción de amores traicionados no se curan sino con amores fieles. Entonces, cuando ahora ustedes escuchen estos textos, son textos muy breves, pero aparece esta figura de Dios como consolador, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo como consolador. En Isaías, yo le voy a dar así unas citas de Isaías, ¿no? Capítulo 49, versículo 13, capítulo 51, versículo 12, donde la acusación que hace Dios hacia su pueblo es que, o sea, ustedes han olvidado que es Dios el que les va a consolar. Es como es una advertencia, un llamado y hasta como un reto de Dios. ¿Acaso olvidaron que yo seré su consolador? Bueno, entonces Isaías 49, 13, Isaías 51, 12, Isaías 54, 7, Isaías 61, 1 y 2, Isaías 66, 13. O sea, Dios anuncia a su pueblo, en boca del profeta, que Él será el consolador que como una madre consuela a su hijo. Pero también aparece el reproche, que a nosotros también, cuando leamos estos textos, y yo ya se los digo ahora, nosotros a veces olvidamos que es Dios el único consolador. Hay quienes, haciendo la experiencia del profundo desencanto de las criaturas, vuelven a las criaturas a buscar lo que ellas no les supieron dar. Hay cuántas almas hay que viven experiencias constantes de desconsuelos, de fracasos, de aflicción,
porque la buscan en una criatura y la buscan en otra. Desde muy niños, hoy esto se está dando. Hay almas que se tornan eternamente inmaduras en la aflicción. O sea, hay una generación muy frágil hoy de jóvenes muy frágiles que han buscado desde muy pequeños consuelos espirituales en placeres sensuales o en compensaciones de riquezas o de bienes creados. Y así buscan en uno o en otro, y buscan en abrazos y en afectos humanos lo que es un reclamo de su alma, que es mucho más profundo que lo que una criatura puede colmar. Y muchas veces al no encontrar adultos, modelos, testigos, que de alguna manera, eso es el segundo punto, consoladores, que les muestren el camino donde está el verdadero consuelo, les permiten caer una y otra vez en el mismo abismo del vacío de las criaturas. Entonces, esta experiencia de buscar en las criaturas el consuelo que ellas no saben dar, es una experiencia muy, muy real de nuestro tiempo. Y vamos a ver cómo el espíritu viene a hacer lo contrario, el espíritu de la verdad. Entonces, la mentira de las criaturas, ¿sí?, es para muchos el lugar en el que se busca el consuelo. Entonces Dios en un momento les reprocha: ¿por qué olvidas que yo soy tu consolador? Ya probaste en las criaturas y ellas no te consolaron. O sea, tus amantes te traicionaron, va a decir en las Lamentaciones. ¿Por qué buscas en ellos tus consuelos? Si el pecado te ha hundido en esa oscuridad de desolación, ¿por qué lo vuelves a elegir? Y aquí es donde entra el oficio de consolador del Espíritu Santo. Yo les voy a dar 3 textos de San Juan, que ustedes los van a tener allí. Lo pueden usar para la oración. Yo al final les voy a sugerir otros, pero esto lo pueden usar. Juan 14, 16 y 17, o sea, Juan 14, versículos 16 y 17 y versículo 26. Capítulo 15 de San Juan, versículos 26 y 27. Y capítulo 16, versículos 7 al 15. Repito, Juan 14, 16 y 17 y versículo 26. Luego, capítulo 15 de San Juan, versículos 26 y 27. Y luego capítulo 16, versículos del 7 al 15. ¿Cuál es la coincidencia, digamos, de estos textos? Jesús anuncia la venida del Paráclito, el abogado, el intercesor, el consolador. Pero hay como una característica en Juan, es que el Espíritu Santo, distinto del Padre y del Hijo, es el Espíritu que se identifica con la verdad del Hijo. Es el Espíritu de la verdad, es el que consolará llevando a la plenitud de la verdad, que es a la plenitud de Cristo, a la plenitud del Padre. Entonces, ¿dónde está el consuelo que el Espíritu viene a traernos? Porque es esto de lo cual hoy queremos nosotros guardarnos en el corazón. Es el consuelo de la verdad. Ahí ustedes, cuando lean San Juan, ustedes van a encontrar esto. Jesús les habla a los discípulos de que vendrá el Paráclito, que Él les enviará del Padre, para esta consolación. Ustedes en el mundo sufrirán, las aflicciones vendrán. O sea, es ingenuo el que cree que por querer vivir en la verdad no sufrirá las aflicciones. ¿Por qué? Porque están las aflicciones de los propios pecados y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque nuestras obras libres tienen consecuencias. También están las consecuencias del pecado de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un vínculo del cuerpo místico, pero también un vínculo en el orden social. Nosotros sufrimos las consecuencias de los pecados de los demás, como los demás sufren las consecuencias de mis pecados. Entonces, el consuelo del Espíritu está en el reposo en la verdad. Qué consolador es para el alma vivir en la verdad, porque es encontrar reposo, descanso, consuelo. Entonces, ¿cuál es el oficio de consolador de Dios? El Dios consolador es el Dios que te hace vivir en el reposo de la verdad.
Y por eso ha llegado el tiempo, y yo diría que todos los tiempos igual, pero ha llegado para nosotros este tiempo, en que tenemos que dejar que el Espíritu saque a luz este oficio suyo. El Espíritu quiere hacerte reposar en la verdad de Cristo. Y vivir en la verdad de Cristo será la cuna de ese consuelo, será como el lugar del reposo. Y entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Lucas 4, del 16 al 21, que eso es una cita de Isaías también. En Lucas 4, ¿qué dice Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sí? ¿Que me envió para qué? A llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. El tiempo ha llegado, está aquí. Y el tiempo es el nuestro. Esta cita de Lucas contiene una cita de Isaías que yo les acabo de dar, ¿no? Allí. Y entonces, ha llegado el tiempo de la consolación. ¿Quiénes son? Bueno, los ciegos, los hambrientos, los que hay que liberar. Somos nosotros. No hemos de pensar solo en aquellos que están esclavos o presos físicamente o aquellos que son ciegos físicamente. También Jesús curó ciegos, pero no es esa la ceguera de la que Él venía a librarnos. Entonces, ha llegado el tiempo de que nosotros vivamos la conciencia de ser el pueblo de la consolación. ¿Qué? ¿No hay sufrimiento? ¿No habrá aflicción? No. Hay aflicción y el consuelo es que la aflicción tiene consolador. Y hemos de aprender a volver al Dios consolador, al Espíritu que es para nosotros certeza de estar en la verdad, de reposo en la verdad. Hemos de dejar de buscar en el mundo respuestas a las verdades del Señor, a las verdades que nos hacen reposar, en las que el Espíritu quiere hacernos reposar. Los cristianos tenemos que despertarnos del ensueño de creer que el espíritu del mundo puede hacernos en verdad libres, felices y consolarnos de nuestras aflicciones. ¿Por qué hay tantas consultas a profesionales frente a la depresión? ¿Qué ha crecido estos días? Esto es un dato concreto, aquí en nuestro pueblo por lo menos, ha crecido la venta de ansiolíticos en las farmacias. ¿Por qué? Porque la situación en la que estamos ha puesto en evidencia lo que hay en nuestras almas. Nos ha costado mucho soportarnos entre nosotros. La soledad y el confinamiento devela lo que hay en nuestra alma. Las pantallas no son consoladoras. No son ellas las que consolarán nuestro hambre y nuestra sed de verdad. No. La verdad que venga a develar el sentido de nuestras aflicciones. Si las aflicciones tienen como raíz el pecado, ¿cuál será la consolación? La gracia del Espíritu Santo que me reconcilia con Dios. Pero ¿por qué hay tantas consultas profesionales que den consuelo, paz, ¿no? Que se ofrecen, consultas porque si estás deprimido. Ha crecido en los adolescentes el pensamiento de muerte. Y esto está datado. La cantidad de jóvenes que se lastiman con pensamientos de muerte, intentos de suicidio o pensamientos de suicidio. ¿De dónde viene? De la aflicción que no tiene consolador. Los hombres creemos que la consolación proviene de una solución que nosotros podemos adquirir. Y buscamos a veces en esas prácticas que son meramente humanas, una armonía interior que no da consolación. Por eso, el primer punto, el Dios consolador, es para invitarlos a que consideremos esto. ¿Hasta dónde el Espíritu Santo para nosotros es el consolador? Es el que nos hace reposar en la verdad de lo que es el Señor y de lo que somos nosotros. Porque es esa la verdad que nos hace reposar. La conciencia de que yo soy una profunda aflicción muchas veces, que debe encontrar dónde volcar sus lágrimas. Eso es lo que necesita nuestra humanidad. Y eso es lo que dice la Iglesia cuando llama al Espíritu Consolador. Dios es el reposo de nuestra aflicción. Pero no solo un reposo pasivo, sino es quien quiere hacer de tus aflicciones una misma escuela
para tu caridad. Y ese es el segundo punto. Dios consolador, cristiano consolador. Transfiramos a nosotros esta vocación. No solo Dios es consolador, y le vemos a Jesús en todas sus apariciones de resucitado, le vemos a Él consolar. No teman, soy yo, aquí estoy. Sopla sobre ellos y les llena de paz, la paz esté con ustedes. El consuelo que obtienen los apóstoles en Pentecostés. ¿Por qué? Porque el consuelo les hace ser audaces. La parresía, como decimos, ¿no? Este valor para anunciar la verdad. Del consuelo de estar en la verdad. ¿Por qué no tengo miedo a los enemigos? ¿Por qué? Porque aun cuando mueran esto, muero en la verdad de lo que soy y de lo que debía ser. Ese es el consuelo del mártir. ¿Por qué no desespera? Porque está en la verdad. ¿Por qué no he de desesperar frente a un mundo que se burla de mi fe? Porque yo descanso en la verdad y no me jacto de ello. No. ¿Por qué? Porque no me siento por sobre los demás. Pero cuando los demás me atacan por esto, porque yo elijo vivir en la virtud, quiero vivir en la santidad de la vida cristiana, yo me sé en la verdad, pero no con una falsa seguridad humana, sino porque el Espíritu Consolador me hace descansar en ello. Y yo quiero ser consolador. Ya viene el segundo punto. Quiero ser consolador, cristiano consolador. Y en esto, un texto, 2 Corintios 1, del 3 al 10. Dios les ha consolado para que ustedes consuelen. En Romanos 15, 4, dice Pablo, ¿no? Nosotros les hemos predicado todas estas cosas para que el Espíritu les consuele. En primera carta a los Tesalonicenses 5:11, ¿qué le dice Pablo? Consuélense mutuamente. Pero no, prestaré tu pañuelo y lloremos juntos. Sí, a veces es solo eso, ¿no es cierto? Pero es mucho más que eso. A veces nosotros hemos reducido el consuelo a frases hechas. Como cuando muere alguien te acompaña el sentimiento. O cuando alguien está enfermo ya va a pasar. No ese es el consuelo, no es una frase hecha. El consuelo es el Espíritu que quiere que seas el medio de su consolación. Pero que en verdad creas que el Espíritu, por tus palabras, por tu presencia, por tu caridad, consuela. Lo que consuela no es tu frase hecha. ¿Sí? Dios sabrá. Dios lo permite. Son frases muchas veces hechas. A veces decirlas con el Espíritu de Dios está bueno. Pero esas palabras brotan del Espíritu de Dios. A veces tu sola presencia, a veces tu silencio. Pero acá es la conciencia de ser yo el canal del Espíritu para su consolación. Cuando dice Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena noticia, a anunciar al mundo el tiempo de la liberación. Ese es el nuestro. Nosotros también somos ungidos por el mismo Espíritu que unge a Cristo para ser consoladores, anunciadores de la buena noticia. ¿Quién le va a anunciar al mundo que sus cadenas han sido rotas? Los cristianos, nosotros. Pero hemos de creerlo. A veces ante esta situación de confinamiento hay una peligrosa sumisión del cristiano a las autoridades. Hay que hacer de alguna manera cuarentena porque hay que hacerla. Hay que someterse a lo que dicen, sin un interior espíritu crítico en verdad. No están avasallando a veces derechos nuestros. No he de madurar yo en verdad mi criterio para someterme a ciertas normas. ¿Son en verdad fundadas en la verdad? ¿O yo soy tan sumiso que no soy capaz de rebelarme contra aquellas cosas que vienen a avasallar el espíritu de libertad en el que yo he de vivir? No estamos esperando que otros resuelvan lo que nosotros deberíamos resolver por deber de caridad y por deber de libertad. Todo lo que hacemos lo hacemos porque en verdad somos conscientes que el Espíritu nos anima. O cobardemente hemos escondido atrás de las decisiones de otros lo que hoy no estamos animándonos a hacer. Hemos de hacer todo lo que nos piden al modo como nos lo piden. Por supuesto que hemos de cuidar siempre la vida. Pero la vida espiritual, la vida sobrenatural, entre nosotros, ¿cómo cuidarlas? En lo que se nos permita.
pero en algunas cosas no hemos callado demasiado. No nos ha faltado espíritu consolador. En este sentido, ¿sí? De estar a la altura de los momentos que nos tocan vivir. O sea, en este contexto en el que vivimos y en el que vendrá pronto. Estamos preparados para ser cristianos consoladores. Con el consuelo que les da Dios, consuelen a sus hermanos. ¿Y qué es consolar? Decir, ya va a pasar. No, darles razones para seguir viviendo en Dios y esperando en Dios. Pero mucho más con mis palabras, con mi presencia, con mi compromiso apostólico, con mi caridad. Y aquí es donde el don del Espíritu, que es don de amor, y es importante que esto lo tengamos en cuenta nosotros, ¿no es cierto? El amor que ha de impulsar nuestras obras tiene como una doble dirección, ¿sí? El destinatario, ¿quién es? Dios. El beneficiario, mi prójimo. Porque yo a Dios no le agrego nada. Y entonces yo puedo, sí, amar a Dios, pero si no amo a mi prójimo, en verdad no estoy amando a Dios. El destinatario es Dios, pero el beneficiario es mi prójimo. Entonces, si yo en verdad vivo del amor que ha sido infundido en mi corazón, Romanos 5:5, que hemos dicho estos días, el destinatario de mis obras es Dios, pero el beneficiario es mi prójimo, a quien yo he de anunciarle la buena noticia, he de liberarlo de sus esclavitudes, sacarlo de sus cegueras de la mentira, de la trampa y el engaño del espíritu del mundo. Por eso cuando ustedes tomen y recen esto con el Espíritu Santo, bueno, miren su propia vocación de consoladores. A ver, ¿hasta dónde yo vivo esto? Y en esto también otro punto más antes de darle ya lo de la oración no más final. La experiencia del propio pecado, la propia miseria, porque uno podría decir, sí, padre, pero yo he sido muy pecador en mi vida, he sido un desastre, he vivido esto, otro, ¿qué yo me voy a meter en la vida del otro si no he podido con la mía? Y entonces aquí viene algo que para nosotros es muy liberador. Las experiencias de tu pecado, de tu miseria, se convierte también en una oportunidad que te da Dios. De la experiencia que hayas hecho, de la consolación de Dios en tu pecado, de su misericordia que te rescató y te redimió, puedes hacer de eso un puntapié para tu ejercicio de consolador. Porque bien le puedes decir a las personas que padecen lo mismo que alguna vez padeciste, yo te entiendo. Yo sé lo que es pasar por lo que estás pasando. Cuando le has de decir a un adolescente o a un joven o a un amigo que vive lo que alguna vez viviste, yo sé lo que es, no lo sigas, no lo hagas, no vayas por ahí. Y no te lo dice sino quien ya caminó ese camino. Te vas a quedar solo, vas a truncar tu historia, vas a fracasar ahí. Los amores humanos sin Dios fracasan absolutamente. No hagas ese paso, porque ese paso acarreará para vos consecuencias que no podrás revertir nunca más. Traicionarás, romperás un vínculo de confianza, no seas infiel. Tu infidelidad a tu esposo, a tu esposa te marcará para toda la historia, para toda la vida. No sigas eligiendo eso, no sigas leyendo o alimentándote de esas cosas, que eso van a engañar tu alma. La mentira nunca será consoladora. Por eso la propia experiencia del consuelo que Dios ha tenido conmigo, en mi experiencia de pecado, de miseria que Dios me ha sacado, es para mí fuente de apostolado. No digas, soy un desastre, soy un miserable, porque Dios no te eligió porque no lo eras. Porque lo eras, se convirtió en tu consolador. Pero tu propia experiencia de miseria no te da autoridad para hablar sobre los demás. No, te hace sentir hermano del que padece lo mismo. Y aún más que aquellos que tal vez no entienden lo que le está pasando a este, porque vos lo viviste, los demás no. Entonces, ¿cómo no gastar el resto de tu vida en hacer que aquellos que padecen lo que padeciste, lo dejen de padecer? De que aquellos que están por las sendas que alguna vez andaste, las desanden. Y al que vive en el pecado, puedas decirle, deja de andar por ahí. No sigas esas sendas de la mundanidad, de la vulgaridad, de la superficialidad. El Espíritu no está allí.
Eso no te traerá consolación. Recuérdenlo mucho a esto. Lo que al hombre le aflige mucho no es su aflicción, sino es al final no tener dónde volcarla. Porque muchos por arrogancia y por soberbia no volverán a Dios. Porque eso será doblar las rodillas e ir al confesionario. Y es dar la cara y decir, pequé contra el cielo y contra ti, Señor, y decirle a los demás, confesar su pecado, y mostrar la cara de hombre convertido. El demonio engaña a muchos con eso. Les hace pensar qué terrible es humillarse, qué terrible es mostrar su rostro de pecador convertido. Porque los que eran amigos en el pecado se le burlarán, pero nunca esos serán su consuelo. Para terminar, para la oración de ustedes, y en esto yo, el libro de las Lamentaciones es un libro atribuido a Jeremías, tras la experiencia del fracaso del pueblo de Israel. La aflicción le vino de su pecado, ellos no fueron fieles a Dios, después irán al exilio, ¿no? Pero en eso ellos sienten cómo ellos padecen lo que padecen por su pecado. Y yo quiero que ustedes, al rezar esto, lo recen como con experiencia de fraternidad humana. O sea, sientan que como cristianos nosotros tenemos que hacernos cargo de la humanidad que padece. Aunque a la humanidad no le importa, ¿no? A muchos hombres no les importa Cristo. A nosotros nos importa la humanidad, pero a la humanidad no le importa Cristo. Pero bueno, la mitad del mundo, no sé cuántos, no les importa Cristo. Pero a Cristo le importa a los hombres, ¿no? A Cristo le importa la humanidad y a nosotros nos ha de importar. Entonces, rezar con este libro y extraer. Yo les extraje algunas, ustedes podrán tal vez encontrar otras, pero del capítulo 1 de las Lamentaciones les doy varios versículos, ¿sí? Del 1 al 3, 9, 11 y 12, 16 y 21. Son todos versículos de las Lamentaciones. Repito, Lamentaciones 1, del 1 al 3, 9, 11 y 12, 16, 21. Y capítulo 3, del 19 al 31. Y después orar con 2 Corintios 1, del 3 al 10. 2 Corintios 1, del 3 al 10. Que lo que yo les decía hoy, el Dios de todos consuelos que nos reconforta nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Y pidámosle al Espíritu Santo Consolador que nos lleve al descanso, al reposo de la verdad, a vivir en la verdad y no irnos jamás de allí. El mundo podrá venirse en contra de nosotros, pero la columna que es la verdad, la columna firme que es la verdad, nos hará pasar cualquier tormenta. No abandonemos la solidez de la verdad que nos da la Iglesia como madre, como maestra, su magisterio y su enseñanza. El Espíritu Consolador, debemos hacer experiencia de Él, de la experiencia del consuelo que nos da la verdad en la Iglesia. Y en eso sepamos navegar en medio de las tormentas. El mundo necesita consoladores. El consuelo de la verdad al que debemos servir nosotros, al Espíritu del consuelo. Recuérdenlo siempre, muchos hombres están afligidos no porque están afligidos, sino porque no tienen a quien confiarle su aflicción. Y no encuentran por ningún lado. Y nosotros que tenemos la razón para esperar y para consolarnos, hemos de consolarnos mutuamente. Volver a Dios, volver al confesionario, volver a la gracia de Dios, volver al Espíritu que nos habla en la palabra, que nos habla en la experiencia de la fraternidad, de la oración común. Bueno, oren con esto, ¿sí? Y dejen que el Espíritu Santo les enamore de esta misión, ser consoladores. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, consuelo de los afligidos,
ruega por nosotros. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.